Amén. Siempre es un placer estar juntos alabando al Señor. Hoy estamos mirando hasta después de algunas semanas hará la fiesta Pentecostés, cuando celebramos cuando el Señor ha derramado su Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y cuando hablamos del Espíritu Santo es bueno recordar que creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y donde hay uno, hay todos los tres. Donde hay uno, hay la presencia de Dios. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que da vida a nuestra fe. El Espíritu Santo es como a través de Él podemos sentir la presencia de Dios, podemos conocer a Dios. Hace nuestra fe más que religión, hace nuestra fe a una relación con Dios. Yo quiero leer del Evangelio de San Juan, capítulo 14, desde versículo 16. Son las palabras del Señor, y Él dice a sus discípulos: y yo lo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. El contexto aquí es estos capítulos 14, 15 y 16 son el discurso de adiós del Señor. Está preparando sus discípulos que Él va a regresar a los cielos, que Él va a dejarles en la tierra. Está preparándoles para la vida después de la cruz. Es interesante ver que antes de estos versículos el Señor está enseñándoles sobre la oración. El versículo 15 habla de cuando oran algo, piden algo en mi nombre, el Padre voy a dar lo que piden. Él habla de un otro consolador, y es diferente entre traducciones de la Biblia qué palabra aquí: consolador, el que nos ayuda, esta palabra que significa el Espíritu Santo, pero un otro consolador. ¿Quién es el primero? En el texto aquí hay dos palabras que pueden significar otro, como otro que es diferente o otro que es como el mismo. Cristo es el primero consolador. Cuando leemos el primer epístola o primer carta de San Juan, él habla que tenemos un consolador, un abogado delante del Padre. Es la misma palabra. Y que el Señor está explicando es que el Espíritu Santo, es muy interesante pensar, las personas con quienes está hablando son sus discípulos, que han vivido con Él algunos años, que han pasado todo el día, que le han visto hacer milagros, que le han escuchado enseñar, que le conocen personalmente. Y Él está explicando: es mejor para ustedes que yo me voy. Estoy mandando, o el Padre les dará otro consolador como yo. La presencia del Espíritu Santo será para ellos y nosotros tal personal, tal viva, tal real como la presencia propia del Señor. Él será como yo. Él estará siempre. Yo me voy, pero Él estará siempre. Cuando vemos la vida del Señor y vemos la vida del Señor con sus discípulos, es interesante pensar que los discípulos han visto al Señor haciendo milagros, enseñando, echando fuera demonios y todas estas cosas. Pero solo hay una cosa que vemos que los discípulos piden al Señor enseñarles. Y no solo es uno que viene, pero como vienen juntos, como lo han hablado antes, algo que estaban discutiendo, y después han decidido: vamos a pedirle enseñarnos esta cosa.
Y la cosa que piden al Señor no fue cómo hacer milagros, no cómo tener poder sobre todo lo malo, no cómo discutir con los fariseos. Lo que piden al Señor es enséñanos a orar. Y cuando han visto toda la vida del Señor, han entendido que en su relación con el Padre, que en su vida de oración, esto era la fuente de todo. Esto era lo que decía el Señor diferente de todos los otros maestros de la fe. Porque cuando ellos han enseñado sobre Dios, Dios fue un poco alejado, un poco allá. Dios fue un poco formal, fue más como conocimiento sobre Dios. No han hablado como algunos que conocen a Dios. Cuando vimos la enseñanza del Señor, siempre habla de Dios como Padre. Siempre habla en una manera personal, una manera como alguien que tiene una relación con Dios. Y cuando vimos la enseñanza de Jesús y la enseñanza del Nuevo Testamento sobre Jesús, vemos que uno de los propósitos con quienes el Señor ha venido fue para dar nosotros esta relación con el Padre, para que nosotros seamos hijos y hijas de Dios. Leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 10, desde versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Estos versículos nos explican que nosotros, por causa de Jesús, podemos entrar al lugar santísimo. Que por lo que ha hecho el Señor, nosotros no tenemos que orar a Dios como Dios está lejos o algunos que están fuera de su presencia. Podemos, por la sangre de Cristo, entrar en este lugar de la presencia propia de Dios. Y en la presencia de Dios todo es posible. Cuando entramos a la presencia de Dios y nos explica que podemos hacerlo con seguridad, podemos hacerlo con confianza. ¿Por qué? Porque somos hijos y Él es nuestro Padre y Él nos espera. Y cuando entramos no somos algunos que son desconocidos, somos familia. Esto es nuestra casa porque Él es nuestro Padre. Leemos también en la epístola a los Romanos, capítulo 8, y todo el capítulo trata del Espíritu Santo. Leemos desde el versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La voluntad de Dios, la plan de Dios para nosotros es que el Espíritu de Dios nos forma a la imagen de su Hijo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y si nuestro hermano es el Hijo de Dios, ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios también. Él es nuestro hermano, Él entra antes de nosotros para que seguimos nosotros. Esto explica también la epístola a los Hebreos, que lo que Cristo ha hecho no solo fue para que nosotros podamos recibir perdón, no fue solo para que nosotros no vamos al infierno, pero a los cielos, no, fue para abrir para nosotros esta relación con Dios como hijos, como familia. Que nosotros podamos entrar la propia presencia de Dios al lugar santísimo. En el Nuevo Testamento leemos esta
idea, o vemos esta idea, que nosotros cuando somos nacidos en este mundo, es como entramos en este mundo roto, este mundo imperfecto. Y no importa si tú eres culpable o no culpable. Bueno, cuando un bebé nacido no tiene culpa de nada. Pero si tú estás nacido en un país donde hay guerra, entras en un mundo de guerra. Tú no has hecho nada para que exista esta guerra, pero entras en este mundo roto y así es. Nosotros todos somos nacidos en familias imperfectas. En cada familia, yo puedo decir como pastor, en cada familia hay drama. En cada familia hay algo dramático, hay una historia, hay la cosa sobre que no hablamos, al menos no con los de fuera. Es como cada familia es así. En cada familia hay historia. Tú estás nacido en un mundo y hay problemas que tú no tienes nada que hacer con estas cosas. Pero esto es como una herencia. Entras en un mundo roto y tienes que aprender a vivir en este mundo roto. Esto la Biblia dice que es estar en Adán. Porque nuestros antepadres primeros han pecado y nosotros somos nacidos en un mundo de pecado. Nosotros no hemos hecho nada para hacer este problema o crear este problema, pero somos nacidos en esto, somos en Adán y por esto vivimos en este mundo. La Biblia nos enseña que cuando nosotros aceptamos lo que ha hecho para nosotros Jesucristo, que cuando aceptamos que sí, yo también soy pecador, que yo sí estoy alejado de Dios y yo necesito su perdón y su misericordia. Cuando aceptamos esto y creemos que lo que ha hecho para nosotros Jesucristo, que el Señor somos nacidos de nuevo y no estamos en Adán, estamos en Cristo. Y en la misma manera que cuando yo estoy en Adán, vienen muchos problemas que de verdad no son de mí. Muchos problemas que yo no tengo nada que hacer con esto. Recibo en Cristo mucha bendición que no tiene nada que hacer conmigo. Recibo mucha bendición que de verdad merece Él y no yo. Vivir en Cristo es ser como Él es el primogénito hermano, pero yo será un hermano de Él. Yo también será hijo de Dios. Y yo puedo recibir los beneficios de la relación que Él tiene con el Padre. Esta relación profunda y íntima y fuerte. Lo que ha abierto para nosotros Jesucristo, esta relación con Dios sobre que hablamos, es la presencia de su Espíritu Santo. Muchos que han estudiado el Evangelio de San Juan dicen que en el principio del capítulo 14, cuando el Señor explica que en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, no solo está hablando de los cielos o qué pasará cuando morimos, pero esta idea es que lo que yo estoy haciendo es para que ustedes puedan tener la misma relación que yo tengo con Dios. Para que donde estará yo, estén ustedes también. Que este hogar del Padre es la relación que tenemos con el Señor a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Está el Padre y está el Hijo. No, porque Dios es tres y uno. Donde hay uno, hay los otros. Donde hay el Espíritu de Dios, hay Dios. Donde hay el Espíritu de Dios, hay el Hijo. Y leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Por qué? Porque Dios es un libertador. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Por qué? Porque el Señor es un Salvador. Donde hay la presencia del Espíritu de Dios, hay la presencia propia de Dios. Es en la presencia de Dios que encontramos el Señor. Es en la presencia de Dios que nuestras vidas son cambiadas. Porque la diferencia entre conocimiento y la revelación que cambia la vida
es la presencia de Dios. Y es el Espíritu que hace la obra. Estoy leyendo muchos versículos, creo que estos son los últimos o anteúltimos, penúltimos. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, el apóstol escribe: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El contexto es, él está hablando de la sabiduría de Dios y cómo el mundo en su sabiduría no conocía a Dios cuando Cristo ha venido. Está hablando que es el Espíritu de Dios que entiende todo. La Biblia nos enseña que cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, el Señor nos hace nacer de nuevo por ser renovados por su Espíritu. El Espíritu de Dios viene a vivir en nuestras vidas. El Espíritu entiende las profundidades de mi vida. Nosotros no siempre entendemos las cosas que controlan nuestras vidas. ¿Por qué yo tengo miedo de esto? No sé. ¿Por qué cuando una persona dice esto, mi reacción es así? Yo no siempre lo sé, no siempre lo entiendo. ¿Por qué pongo estos límites en mi vida? ¿Por qué tengo estos ritmos en mi vida? No siempre lo entiendo. Hay cosas que han entrado en mi vida muchas veces que a veces yo lo he olvidado, no quiero recordarlo, o quizás ha sido formado en mi juventud y yo no estaba pensando lo que estaba pasando. Hermanos, el Espíritu de Dios entiende todo esto. El Espíritu de Dios sabe dónde hay las raíces de nuestras heridas, dónde hay las raíces de nuestros miedos, dónde hay las raíces de nuestros problemas y las cosas que son como cadenas en nuestras vidas. El Espíritu de Dios lo entiende. Y lo bueno que dice este versículo es que el Espíritu de Dios también entiende las profundidades de Dios. El Espíritu de Dios sabe qué es la voluntad de Dios para mi vida. El Espíritu de Dios sabe cuáles son los pensamientos de Dios sobre mi vida, qué quiere el Señor para mí. Imagínense, cuando nosotros oramos y el Espíritu de Dios está moviendo en nosotros, el Espíritu de Dios puede entrar y puede encontrar estas cosas. Las cosas que yo no sé son las raíces de mis problemas, que yo no sé son las raíces de lo que está pasando en mi vida. El Espíritu de Dios puede pegar a esta cosa, puede levantarlo delante de nuestro Padre en los cielos y decir: míralo, Padre, cambia esto, sana esta herida, revela esto. Y cuando yo estoy orando, yo no sé qué hacer, yo no sé cuál es la voluntad de Dios, yo no entiendo lo que está pasando, yo no entiendo las personas con quienes estoy en relación, como muchas cosas que yo no entiendo, yo puedo orar y el Espíritu de Dios que está en mí entiende qué es la voluntad de Dios. La Biblia dice que el Espíritu ora por nosotros según la voluntad de Dios. ¡Qué libertad! Hermanos, para mí yo lo siento como una libertad que yo no tengo que entenderlo todo. Yo no tengo que entender todo en mi vida. Yo no solo depende de mi conocimiento o mis esfuerzos, es por el Espíritu de Dios que está en mi vida, que está en el corazón del Padre y que me conecta con Él. Que yo no estoy afuera mirando a través de una ventana, yo estoy dentro. Yo estoy en su presencia. Por el Espíritu de Dios yo puedo entrar al lugar
Santísimo, la presencia de Dios. Y en su presencia todo es posible. El Espíritu de Dios nos conecta con el corazón de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos ayuda no solo a leerlo con nuestro conocimiento o sabiduría, pero puede hablar a nosotros, a nuestras vidas, con el propósito y la voluntad que tiene el Señor con su palabra. Yo no sé cuántas veces yo lo he visto o ha pasado en mi vida que estoy orando con alguien. Y muchas veces como pastor una persona viene y me dice que yo tengo este problema B. Podemos orar sobre esta cosa. Muchas veces por una otra persona o algo. Y empezamos a orar. Y no pasa mucho. Estamos orando y cuando uno sigue está dulce, es como este viento que nos guía un poco. Uno solo ora y después en un momento estamos orando. Esto fue como cosa B. Estamos orando por cosa G o F o algo. Y cuando hacemos esto es como, sí, esto fue el problema, esto fue la causa. Aquí el Señor quiere tocar la vida de la persona. Es como muchas veces el Espíritu de Dios sabe mejor que nosotros para qué tenemos que orar. Y no es complicado, no es algo muy elevado, es solo orar y seguir esta presencia, seguir lo que hace el Espíritu. Yo recuerdo una historia, esto pasó en mi familia. Había una hermana, una persona que ha dado su vida al Señor y que ha hecho mucho en servicio al Señor. Y ella estaba buscando la voluntad de Dios. Yo no sé qué era el tema, algo personal. Ella no quería compartirlo con otra gente. Y ella fue a una persona de mi familia y ha pedido oración. Algo que conoce el Señor, ha dicho. ¿Puedes orar para mí? Algo que conoce el Señor. Y la persona que estaba orando quería empezar a orar, pero no, como decimos, no ha venido nada a ella. Ella no ha recibido nada para orar. Y ella por esto ha empezado a orar en lenguas. Y solo ha orado por un rato. Y después, amén. Y fue un poco raro, porque estaba orando, pero no como recibido nada, no tenía ningún sentido sobre qué orar. Y después de orar en lengua, que fue porque no tenía ninguna otra idea, esta persona estaba llorando y no podía explicar. Y después un rato, la persona ha dicho, esta persona había sido servido en un otro país, aprendido en otra lengua. Esta persona ha orado en esta lengua que solo entendía la hermana sobre exactamente esta cosa tal personal, que no había hablado con nadie sobre esto fuera de Dios. Esto solo el Espíritu Santo puede hacer. El Señor nos está escuchando, el Señor nos conoce y el Señor está usando una persona que no habla esta lengua para explicar o para confortar a la hermana. El Espíritu de Dios es maravilloso. Él hace estas cosas, Él conecta nuestros corazones con el corazón de Dios. Y por esto es una bendición tan grande aprender a orar con el Espíritu Santo. Yo creo en este don de hablar en lengua. Yo creo que por esto es una bendición tan inmensa, porque el Espíritu Santo ora según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sabe las cosas que yo no veo, que yo no entiendo. Y el Espíritu Santo puede orar por mí en una manera que yo no puedo hacer mismo. Pero ¿cómo oro? ¿Qué significa esto para mi vida? Esta relación con Dios que el Señor quiere darme. ¿Qué significa este ministerio que tiene el Espíritu de Dios para nosotros? Yo creo que esta conexión existía principalmente cuando oramos. Es cuando nosotros tomamos tiempo para buscar a Dios que entramos en esta presencia. Y yo creo que es bueno hacerlo para que la oración no será como una obra, algo a hacer, check, hecho. Que no será algo que más como una regla o con un ritmo, para que sea algo vivo. Es bueno
pensar en mi mente, hoy voy a entrar al lugar santísimo. Hoy cuando oro, estoy entrando en la presencia de Dios. Es bueno también recordar que en la presencia de Dios hay libertad. Hay libertad en la presencia de Dios. Yo no tengo que orar así como en las rodillas o sentado así. No tengo que usar esta palabra, no tengo que hablar como la Reina Valera. Yo puedo usar mi propia palabra. El Señor sabe todo sobre mi vida. Yo puedo ser yo cuando entro a la presencia de Dios. Yo puedo entrar con libertad, como un hijo bienvenido, como un hijo amado, porque en la presencia de Dios hay libertad. Y es bueno, como hemos cantado, decir bienvenido Espíritu Santo. Sabemos que la verdad es que el Espíritu Santo no está fuera de la casa esperando que decimos bienvenido, es más para nosotros, para que yo pueda recordar que viene el Espíritu de Dios. Y si te molesta un poco teológicamente decir bienvenido Espíritu Santo, puedes decir, Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está aquí. Tú puedes agradar a Dios por el Espíritu que está. Esto es para nosotros, para recordar el Espíritu de Dios está. Entra esta relación que el Espíritu de Dios te da con el Padre en los cielos. Tú puedes hablar a Él y Él va a hablar a ti. Cuando estás en la presencia de Dios, es bueno saber, solo estar en la presencia de Dios te forma, te cambia, te libera, te da vida, te renueva. Cristo nos enseña, y Juan 14, otra vez, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. No hay ninguna cosa que nos ayuda más a conocer a Dios que la palabra de Dios. Y muchas veces cuando hablo con otros creyentes, mucha gente piensa, ¿cómo yo puedo saber cuando Dios me habla y cuántos son mis pensamientos? ¿Cómo yo puedo saber si es Dios o yo? Yo diría que leer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios en su palabra es la mejor manera de aprender a reconocer la voz de Dios. Vas a tener este sentido, esto es del Señor y esto es de mí. A veces el Señor habla a nosotros a través de nosotros, pero la voz de Dios es la misma en la Biblia y cuando habla el Espíritu Santo. Y es interesante, Él nos hará recordar todo lo que el Cristo nos ha dicho. No podemos recordar las cosas que nunca hemos leído. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para ayudarnos. Durante la tentación del Señor, yo creo que fue el Espíritu de Dios que le ha hecho recordar cuando venía una tentación, pero la palabra dice esto. Cuando venía otra tentación, pero la palabra dice esto. Le hace recordar la palabra de Dios, pero para que yo pueda recordarlo, antes hay que leerlo. Pasar tiempo en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Hermanos, es un don enorme, es una bendición enorme el Espíritu de Dios en la vida de un creyente. Saber que el Espíritu de Dios, la presencia propia de Dios, vive en mí. Cuando yo entro a la presencia de mi Padre, es como entrar al lugar santísimo en los cielos. Esta imagen que Cristo nos da, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Y yo les invito a venir para que puedan estar donde estoy yo. Es como espiritualmente. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios a través de tu Espíritu Santo, es como estamos en el mismo tiempo aquí y en los cielos, en su presencia, en su hogar, en nuestra vivienda, el lugar que tenemos nosotros en su presencia. Y yo quiero terminar con una oración y siempre doy gracias a Dios que Él entiende español roto, Él escucha mi corazón y las
de nosotros todos. Que podamos orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la bendición de tu Espíritu Santo. Y gracias por tu palabra que nos dice que abundantemente nos das el Espíritu Santo. Y Señor, sabemos que está tu Espíritu Santo aquí, pero sin embargo queremos decir, bienvenido en mi vida, Espíritu Santo. Señor, enséñame a entrar tu presencia. Enséñame, Señor, a entrar a esta presencia donde hay libertad. Enséñame, Señor, vivir esta vida relacional contigo, Señor. Enséñame, Señor, a escuchar tu voz. Enséñame, Señor, no solo obrar y trabajar como siguiendo reglas, una religión. Enséñame, Señor, vivir esta vida, respirar tu presencia, Señor. Recibir de ti la renovación de mi corazón, recibir de ti mi libertad. Y enséñanos a orar, Señor. Gracias por el Espíritu de Dios que conoce lo profundo de mí, que entiende y conoce lo profundo de mi corazón. El mismo Espíritu que conoce lo profundo de Dios, que entiende la voluntad de Dios. Enséñanos a orar según tu Espíritu Santo, Señor. Que enséñanos, Señor, a orar en una manera que toca tu corazón y que cambia nuestras vidas. Pedimos, Señor, más de tu presencia en nuestras vidas, más de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en esta congregación y en este país. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Amén, hermanos.